amigo y poeta Juan Fernando García. Para los que no lo conocen, Juan es poeta, escritor, profesor universitario, nacido en Necochea, Argentina. Publicó varios libros de poemas, La Arenita, Todo, Ramos Generales, Morón, sobre el Carapachay y Temporales. No le digan, pero este es el mío más preferido de todos. Juan también compiló Zoológicos, que son 10 poemas de poetas argentinos con unas ilustraciones preciosas de Francisca Yáñez. Es el editor del proyecto editorial Muchos Libros Felices, junto a Fabián Mulleri. Y en el 2003 lo tuvimos por estos pagos canadienses a Juan, haciendo una residencia artística en Banff. Así que, Juancito, ningún tonto para elegir lugares lindos, si los hay aquí en Canadá. Desde 1995 dicta un montón de talleres de lectura, escritura, en ámbitos privados, oficiales, maravillosos siempre. Ha sido jurado de la premiación del género de poesía del Fondo Nacional de las Artes y ha realizado colaboraciones sobre literatura y arte que aparecen periódicamente en miles de medios, chicos. Yo les aseguro que lo vamos a pasar muy, muy bien. Ahora le voy a pasar la palabra un ratito a Daniel para que también les dé la bienvenida. Dani, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenas tardes para todos. Me dejaste un poco náusea porque pensé que íbamos a ser espontáneos, pero vi que te hiciste una muy linda presentación. Porque, porque estaba como en deuda. Porque estaba como en deuda. Era un chiste interno. La verdad te salió espectacular y creo que después de esto lo mío va a ser testimonial, digamos. Testimonial. Para todos quienes se están sumando por primera vez en esta segunda sesión del ciclo, que son 4 partes, muy bienvenidos y bienvenidas. Y para aquellos que nos acompañan por segunda vez, gracias por el aguante y se ve que no lo hicimos tan mal la primera vez. Nada, simplemente de parte del Consulado de Uruguay en Toronto, desde que recibimos el ofrecimiento de alguna manera o la oferta para sumarnos a esta plataforma cultural que es Inspirada, nos pareció que iba totalmente en línea con lo que intentamos hacer, es acercar un poquito de cultura, en este caso uruguaya, pero latinoamericana, en un término un poco más grande, hacia Canadá y viceversa. Y bueno, de mi parte muy expectante para lo que Juan nos pueda comentar sobre Idea Vilariño, una poeta que también supe leer y supe estudiar, si esa es la palabra, para cuando me tocó ingresar a Cancillería. Es una de las referentes, o la referente quizás. Siempre es bueno recordar cosas que uno estudió de repente hace algunos años, y también mirarlos ahora con otros ojos, o con otra mirada, con otra perspectiva. Y creo que lo interesante también puede ser que si lo comparo con la primera, creo que Juan Ibarburu y Delmira Agustín están más asociadas a otras generaciones, entonces hay como un cierto orden cronológico. Delmira es de la generación del 45, que es una generación muy particular en el Uruguay, es un tiempo nuevo y es un país nuevo, con otras problemáticas, con otros desafíos. Y creo que esa relación siempre entre el contexto en el que los y las escritoras escribieron y el mundo en el que vivieron, y cómo eso deja una huella en la obra, siempre es muy interesante de analizar, y creo que Juan nos va a poder iluminar de alguna manera. Así que nada, muchas gracias, y los protagonistas en realidad hoy es Juan, y también todos ustedes, que son quienes van a acercar los comentarios y las preguntas. Y esto es una retroalimentación, o sea que muchas gracias y dejo por aquí. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por la generosidad de siempre y gracias por apoyarnos siempre, siempre, siempre. Ahora sí, Juancito, somos todos tuyos. Acá estamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es una alegría. Primero, gracias, Daniel, por supuesto, a las instituciones que acompañan. Gracias al empuje de Caro Testa, que ya la conocerán. Esta presentación, particularizando por ahí en mi trayecto más unido a la poesía, tiene que ver con que hay ciertas obras, como es el caso de la poesía de Idea Vilariño, que a los poetas nos pega de manera muy particular. Digo, nos pega en el sentido que aparece en algún momento de nuestra vida y es muy difícil de desprenderse. Y por lo tanto, yo pensaría que en mi trayecto poético, si bien no escribo nada que se parezca a la poesía de Idea, pero hay algo que está ahí desde hace más de 30 años, y me parece que yo lo que voy a acercar es una mirada de un poeta, amén de mi trayecto como docente, pero de un poeta leyendo a otro poeta que creo, y sobre todo esta mención que hace
que hace Daniel de la generación del 45, que voy a mencionar. Otro poeta. Ay, me estoy escuchando. Me escucho. ¿Ustedes lo escucharon o no? Es como un eco. Bueno, sigo. Digo, esta mención que hace Daniel de la generación del 45, que es un momento muy particular, y también, retomando un poco, sin necesidad de quienes no estuvieron, digo, hablamos de Delmira Agustini y de Juan Ibarburu, digo, y como poeta argentino, diría que yo traté de ubicarla también dentro de nuestras lecturas escolares, por lo tanto, ese acuerdo que podemos establecer de la literatura rioplatense, en ese puente entre Uruguay y Argentina, tan fecundo en algún momento, por supuesto que en los años 40 va a estar reforzado también por las publicaciones y demás. Pero digo, creo que para un escritor de mi edad, digo, yo tengo 51 años. Joven como todos nosotros, Juancito. Me iba a sacar 10, pero no me iban a creer. Digo, de 51 años. Digo, la lectura temprana o juvenil a los 20 años, más o menos, de Idea Vilariño todavía pervive, y es alguien a quien vuelvo, porque no solamente, y de eso no solamente tiene que ver con los temas, seguramente si yo les preguntara a la mayoría lectores medios de poesía, no necesariamente, acá hay escritoras, hay escritores, yo lo sé también, y gente muy cultivada, pero si yo les preguntara por Idea Vilariño, seguramente apuntaríamos todos hacia la poesía de amor, y un libro sobre todo que se llama Poemas de Amor, de ahí no hay más sutileza que esa en el título, pero Idea Vilariño tiene un recorrido, además de la poesía amorosa, una presencia cultural muy, muy importante. Yo creo que además, si nosotros releemos estos poetas, por ejemplo, de la generación del 45, vemos claramente que la poesía de Idea no ha envejecido. Y no ha envejecido en el sentido de que no nos suena, puede ser un poema escrito hace 2 años, no envejece en ese sentido, que nosotros podemos seguir preguntándole cosas a ese poema, y a su vez hay una atención sobre la escritura poética, es decir, más allá de los temas, cómo escribe Idea, qué es lo que todavía sigue manteniendo, creo yo, me hago cargo de estas afirmaciones, a veces que son muy taxativas, después las puedo poner en discusión, pero creo que hay un aspecto formal que a mí me gustaría, y ahí sí me sale el maestro de escuela, que después nos acerquemos a los poemas también desde lo formal. Entonces vamos a hacer una charla un poco mediada, como si fuera un taller de lectura, donde vamos a poder ver los poemas y que sigan una línea de lectura que yo les voy a proponer para poder leer todos los poemas y de ahí lo que quieran. Pero bueno, eso lo vamos a hacer después con los poemas que supongo que ya habrán leído a quienes les llegó, si pudieron leerlos, y si no, vamos a compartir no todos los poemas, sino algunos. Idea Vilariño es, creo yo, de todo este ciclo de 4, la más leída, la más popular, y popular en un sentido muy amplio. Vamos a ver, justamente por eso decía, la importancia de Idea en el campo cultural uruguayo toca muchas aristas, no solamente la poesía, ¿no? Una voz importante y que está atravesada por el contexto cultural y político que es inherente a, diría yo, por lo menos en algún momento, a todo el cono sur en relación con las dictaduras militares. Yo creo que, como la gran poeta que es, durante mucho tiempo, y ustedes quizás lo tienen como anécdota, el fantasma de la relación con Juan Carlos Onetti, otro novelista insoslayable del Río de la Plata, vamos a volver a decirlo. Algunas de sus novelas más importantes las escribe en Buenos Aires Onetti, entonces vamos a tironearlo un poco, pero no, es 100% uruguayo Onetti. Pero digo, esa relación que de alguna manera se convirtió como en una sombra, digo, claramente no necesitó Idea más que su propia obra para demostrar que podía con ese fantasma, porque tenía con qué, ¿no? Bueno, eso es un poco yo creo que además con los años, el año pasado hubiese cumplido 100 años, yo creo que con los años y de acá al futuro también la figura poética, la figura literaria de Idea va a seguir creciendo. Los otros días, disculpa Juan, decía, los otros días estaba viendo un documental y en un momento ella dice,
sobre Onetti, ahora que lo traes a cuento, dice, era el último hombre del que yo debía enamorarme, de una manera tan simpática. Totalmente. Después voy a leer algunas cosas que ella escribió sobre cómo lo conoció y cómo, nada, y cómo fue esa relación, que en realidad tiene mucho de mito, por supuesto, pero claramente a los dos los ubicó en otro lugar en el momento en el que se conocieron. Voy a hacer un muy breve recorrido por su biografía, por su vida, digamos, con datos que cualquiera puede rastrear, por su trayectoria como poeta, como ensayista, como traductora también. Las relaciones con el contexto, voy a hablar de las relaciones con el contexto cultural y político de Uruguay y América Latina, la relevancia de la generación del 45, donde aparecen, además de IDEA, por supuesto, otros nombres que han signado, diría, a fuego la cultura literaria o la literatura uruguaya, y el campo yo diría, para América Latina, ¿no? Algunos nombres que posiblemente a algunos les resulten muy familiares y otros no tanto, digamos, pero para los que hemos estudiado letras hay algunos nombres de la generación del 45 que son fundamentales para, por lo menos para los estudios sobre literatura latinoamericana a partir de esos años y hasta el presente. Así que voy a ir por ahí, voy a empezar para después poder acercarnos a la poesía con esta poeta, un esbozo biográfico, como les decía. IDEA nació en Montevideo en 1920 y murió en la misma ciudad de Montevideo en el 2009. Una familia de clase media culta, cultivada, una casa donde la literatura y la música, sobre todo la música, son centrales, todos tocan un instrumento, todos tienen algún tipo de afinidad con la música. Y aunque si no supiéramos nada de la vida, ni siquiera de los nombres de los padres de IDEA, que ya los ha nombrado tanto, pierde a sus padres siendo muy joven, igual que a su hermano, pero si nosotros pensamos en el nombre IDEA, inmediatamente hay un rasgo o hay un sesgo. Los uruguayos tienen una enorme profusión de nombres que nos resultan a veces simpáticos, extraños, pero cuando uno dice recuerda los nombres de IDEA y de sus hermanos, hay un sesgo, podríamos decir, un rasgo que tiene que ver más con lo ideológico, podríamos decir, ¿no? Que sin saber nada ya podemos saber cuál es la base familiar. Los hermanos de IDEA se llaman Numen, Poema, Azul, Alma e IDEA. Esos son nombres claramente de herencia anarquista. Y justamente responden, hay muchos de esos nombres que son, digo, cuando nosotros hacemos como el esquema de la inmigración, el aluvión inmigratorio de principios del siglo XX tiene que ver con mucho exiliado político, ¿no? Entre el 10 y el 20, antes de la inmigración de la Segunda Guerra. Entonces, ahí tenemos un rasgo que podríamos decir un rasgo ideológico en los nombres de los hermanos de IDEA, y además llamarse IDEA, ¿no? Muchas veces pensamos en el peso que tienen algunos nombres con carga, ¿no? Con carga subjetiva, ¿no? Recuerdan bueno, pensaba en La casa de Bernarda Alba, de García Lorca, donde cada nombre de su hija tiene, ¿no? Martirio, digamos, tienen, ¿no? Como si se llamaran Soledad. Bueno, acá el rasgo es claramente del origen anarquista del padre de IDEA. IDEA fue docente de escuela primaria, fue docente universitaria en la Universidad de la República, después de la dictadura, fue traductora y además, le debemos traducciones de los que no leemos en otra lengua y dependemos tanto como una especie de cuestión de fe, sobre todo en poesía, pero en este caso ella tradujo, entre otras cosas, a Shakespeare. Entonces confiamos plenamente cuando una poeta de esta estatura se dedica a traducir esos textos. Bueno, fue traductora de Shakespeare, de Raymond Queneau, el escritor francés, y también de Guillermo Enrique Hudson, ese escritor de prosapia inglesa, pero que desarrolla sus primeros atisbos de escritor acá en Buenos Aires, y escribe una novela que Borges siempre decía que era como su novela preferida, que es La Tierra Purpúrea, que transcurre en Uruguay, y Allá lejos y hace tiempo, que son las memorias de Catton. Estos dos libros los traduce IDEA junto a Jaime Rest.
un profesor universitario importantísimo para la historia de los estudios literarios en la Argentina. Ese es un panorama interesante de cómo, digo, la traducción, también el ensayo, porque ella se dedicó a algunos estudios, pero como perteneció a esta mención de la generación del 45, digamos que la medición de la generación, en este caso del 45, tiene que ver con el momento en el que empiezan a aparecer los primeros libros de esta generación, a la que pertenece Idea Vilariño, nacidos alrededor del 20. Y en muchos casos, y eso es un poco el destino de las vanguardias latinoamericanas o las vanguardias de raíz europea, que se reúnen alrededor de revistas que difunden ciertas ideas, ciertas novedades, lo que ingresa la novedad como gesto también en este caso juvenil, porque son todos, piensen que en el 45 Idea tiene 25 años, 24 o 25 años. Ella integró el equipo fundacional, digamos, de dos revistas muy importantes para la historia cultural uruguaya, que son Clinamen, que dura menos de un año, y Número. Número va a ser una revista que dura más años y también va a tener una editorial, que van a sacar varios libros de sus contemporáneos y libros de ella también. Y luego, por supuesto, va a colaborar en los medios. Nombro Marcha y Brecha, que son dos revistas importantísimas y que si no leyeron seguramente les sonará, sobre todo Brecha, que tiene un carácter más político. Estas revistas son fundamentales en la historia cultural del Uruguay y por supuesto a nosotros nos han llegado algunos ecos de eso. Y también, por supuesto, a Idea no podemos desligarla del compromiso férreo que va a adquirir políticamente con las causas locales y también latinoamericanas, ¿no? En estas primeras revistas que le nombré, Clinamen y Número, ahí la vamos a ver en su juventud junto a otros poetas centrales. Por lo menos dos poetas que van a ser compañeras de ruta. Una es Ida Vitale, que la vamos a ver en el cuarto encuentro, y Amanda Berenguer. También está Mario Benedetti, que todos conocerán, José Pedro Díaz, Sarandí Cabrera, entre muchos otros nombres que por ahí no nos resultan tan familiares o que algunos han caído en el olvido y otros por ahí son como muy escritores de su época, ¿no? Pero también hay dos figuras que sí me gustaría nombrar, que son, esto que yo decía al principio, figuras importantísimas para los estudios literarios de Latinoamérica y que desarrollan principalmente sus carreras fuera de Uruguay por cuestiones políticas, que es el caso de Mir Rodríguez Monegal y Ángel Rama. Son cualquiera que vaya a estudiar literatura latinoamericana o que investigue un poco, estos nombres son fundamentales para pensar, desde sus lugares de difusión, ya sea en revistas o en universidades extranjeras, o el caso de Ángel Rama, que armó la editorial Ayacucho, que era una editorial en Venezuela, en su exilio en Venezuela. Además, está unido Ángel Rama también a nosotros por la relación con Marta Traba, que muere Ángel Rama muere en un accidente de avión y también estaba con él Marta Traba, que era una crítica de arte en los 60 muy, muy renombrada, muy presente, también atravesada por la mirada de la sociocultural, podríamos decir. Pero estos son Emil Rodríguez Monegal y Ángel Rama son pilares y que también hicieron mucho por la obra de sus colegas y son contemporáneos. Después en Rodríguez Monegal y Rama se recontrapelean, pero bueno, Idea Vilariño mantiene estos vínculos de amistad y que además le permitieron a ella también tener una difusión por afuera de Uruguay. Para nosotros en Argentina, vuelvo a decir, es una presencia constante hace mucho tiempo, porque además fue editada acá. La edición de Poemas de Amor, que es su libro más celebrado, más famoso, en el que está ese poema Ya no, por ejemplo, tiene una edición que circuló mucho aquí en la editorial Shapire. Pongo estos datos que son solo para ver la presencia de Uruguay entre nosotros. Bueno, la obra de Idea, eso, ha sido editada acá en distintas editoriales. Yo creo que eso, que es importante en ese sentido. Miren lo que decía
por supuesto, hago estas marcaciones. Una generación, puesta así como ese corte, son grupos, no necesariamente es un único grupo. Entonces, estos eran grupos unidos en sus diferencias. Y en una entrevista, ella responde a esta idea de la generación del 45, las diferencias, y habla de la heterogeneidad de los grupos dentro de la generación del 45. Dice, creo que entre todos rescatamos algunas cosas perdidas. Un público, el interés por la literatura contemporánea, dimos a conocer nombres del país y del extranjero, creamos nuevos espacios, editamos autores nuestros. Esta es la tarea entre los años 40, la revista Número aparece en el 49, o sea, cuando ella ya ha publicado su primer libro. El primer libro de ideas del año 45, justamente el año el que define o que engloba a esta generación. Pero es interesante esto que ella dice, cuál era la intención. Y a mí lo que me gusta de esto, ahora voy a hacer otra aclaración, dice, algunas cosas, rescatamos algunas cosas perdidas. Y lo primero que menciona es un público. O sea, un público lector que seguramente estaba alejado y por eso se convierte también en una poeta tan popular. Voy a hacer mención a esto porque me parece que es un fenómeno particular el de Idea Vilariño. Pero digo, eso de acercar un público es entender que las formas más viejas, o de la generación anterior, o dos generaciones, no, pero digamos la generación anterior, la que tiene todavía el modernismo como guía, aleja al público, la vuelve más críptica. Entonces, eso de recuperar un público me parece que es muy interesante como gesto de grupo de escritores. Y también ella consideraba que dentro de esta renovación y este traer voces nuevas, editar voces nuevas, también eran conscientes del parricidio. El parricidio es una palabra que tiene mucho peso los escritores hablan todo el tiempo de matar a sus padres, ¿no? O a sus madres, siempre es parricidio. Digo, como matar a la generación anterior en el sentido de no escribir con eso. Y ella reconoce que, sobre todo, cuando ella estuvo en la revista Número, que podían rechazar colaboraciones de Borges, de Neruda, del mismo Felisberto Hernández, que Mir Rodríguez Monegal lo detestaba. Entonces, miren lo que son como las vueltas, ¿no? Ella entendía que era como una especie de capricho juvenil y ser muy estricto con lo que era, ¿no?, ese ideario de la revista, ¿no? Por supuesto que con el escritor que van a entablar este grupo, sobre todo una relación más férrea es con el español Juan Ramón Jiménez, que uno diría, bueno, es la generación del 98, o sea, era como casi anterior al modernismo, pero en su visita a Uruguay, Juan Ramón Jiménez les deja una marca importante en todo este grupo, y sobre todo en Idea, hay unas cartas preciosas que se cruzan, todos mueren de amor por Idea también, los escritores mueren, ahí le mandan sus cartas amorosas. Aparte era hermosa, o sea, aparte encima era hermosa. En realidad hay algo ahí que es lo que levantan un poco algunas biografías y algunos datos, es que hay como una apuesta de ella, digo, si ustedes buscan las fotos, en todas es deslumbrante. Ella tenía como un problema de piel y usaba la foto casi como una especie de postura. Vieron que en todas está posando de alguna manera. Cuando uno ve una foto tomada ella era consciente ella no se sentía linda, eso, sobre todo, tenía como unas manchas, pero sabía muy bien cómo ponerse, cómo posar para las fotos, por eso hay infinidad de fotos de alguien que además casi que quería preservar su mundo particular y se sacó cientos de fotos. Después les voy a mostrar algunas. Pero hay algo ahí como que parecía que ella no se sentía tan bien con sus problemas de piel. Yo me toco como si fuera la barba, me tapara problemas de piel. Como si Photoshop funcionase así. Bueno, claro, pero claramente tenía una mirada muy uno ve ahí una chispa enorme y cuando la ve en grupo también se destaca Idea, absolutamente. Y hay eso, hay muchas fotos. Después voy a hablar de los libros y voy a mostrar algunas cosas. Como ensayista, sus trabajos sobre el tango son muy importantes. Porque ella va a trabajar, primero son libros de consulta todavía, ella va el valor del análisis de ideas sobre el tango es
sobre las letras y también sobre el tango cantado, ¿no? Va a ser un ensayo. Ya le interesa mucho, además, el tema de las cuestiones formales. Por eso yo dije que quería hacer como un acercamiento formal a su poesía, porque también, además de los ensayos sobre el tango, sobre las letras y sobre el tango cantado, ella va a escribir ensayos sobre cuestiones de métrica en Antonio Machado, en Rubén Darío, en Julio Herrera y Reisig. Ella va hacia las cuestiones de ritmo, ¿sí? De rítmica, iba a decir, pero de ritmo y de rima. Y yo creo que tiene sentido aunar estas dos maneras que ella tiene de abordar el tango, el análisis del tango, como de estos poetas como Machado, Darío y Julio Herrera Reisig, porque me parece que eso tiene un sentido fundamental para leer su poesía. Hay un trabajo, y después espero que poder demostrarlo, o que me puedan acompañar en ese acercamiento, hay un trabajo paulatino que después podríamos reconocer en algo que se va volviendo más puntual y menos lleno de florituras, digamos, en el poema, que tiene que ver con un trabajo con la rítmica y entender que lo formal es inherente al sentido del poema. Eso que podría sonarnos hoy como casi como una obviedad, no lo es tanto, digamos. A veces nos aferramos, sobre todo para los que no son lectores de poesía, uno tiene que ir en esa música. Bueno, vamos a ver qué hace con la música, la musicalidad de los poemas a lo largo hasta que se fija, porque yo creo que a partir posiblemente de Nocturnos, que es uno de sus libros, ahí hay como una forma que se fija y que la va a repetir. Y después podríamos decir, ciertos recursos y ciertas imágenes y ciertas repeticiones que hacen a su poética. Claro, yo insistí con esta idea de la poeta popular y yo creo que la popularidad de ideas se puede medir no solo porque es una poeta recontra leída, podríamos hacer yo creo que debe ser la poeta más leída de Uruguay al presente, pero también porque dos figuras muy representativas de la música popular uruguaya, como son Alfredo Zitarrosa y Daniel Biglietti, musicalizaron poemas de ella, le pidieron expresamente, y también los olimareños, esa banda que tiene tanto peso en la música previa a la dictadura y después de la dictadura. Tanta presencia. Los olimareños también van a musicalizar una canción muy, muy conocida y hermosa, que es Los Orientales. Búsquenlos, están por ahí, pongan Biglietti, Idea Vilariño, pongan Zitarrosa y van a encontrar esas canciones. Yo creo que eso además le da el carácter de esa popularidad. Y también si uno pasea por Montevideo, seguramente se va a encontrar en cualquier barrio, por lo menos en el centro o en la ciudad vieja, se va a encontrar con algún mural, con algún verso de idea escrito en una pared, quizás con un retrato de ella. Está muy presente en Montevideo Idea Vilariño. Eso hace a una poeta popular, ¿no? Bien. Voy a decir de la obra poética, voy a decir algo que si bien ella consideró que la poesía, que su primer libro, digamos, el que podía dar a conocer y con el que ella cree que empieza su obra, es La Suplicante, del año 1945, cuando se empiezan a hacer las ediciones de la Poesía Reunida, ella considera un núcleo de poemas, que es el primer poema que está en la selección que les mandamos, uno de los poemas. Ella considera que hay un núcleo de poemas entre el año 40 y el 44, que son los primeros poemas. Perdón, poemas anteriores, no le llama primeros poemas, le llama poemas anteriores, 1940, que todas las ediciones a partir del año 90 los incluyen. Es decir, no se los saca de encima, pero ella cree, lo considera, lo ha dicho en muchas entrevistas, que es a partir de La Suplicante, del libro del 45, que ya su voz, podríamos decir, es una voz particular, y con la que ella se sentirá más conforme. Vamos a ver alguna diferencia también que podemos establecer entre esos poemas, esos cambios apenas perceptibles, pero perceptibles.
A ver, yo creo que en La suplicante sí hay rasgos que se van a repetir, ¿eh? Digo, que ya está atisbando, digo, ha dejado a esa jovencita que está, igual 25, pero digo, esa jovencita, empieza a escribir desde muy joven. Están los diarios también que ella lleva, ¿no? Que son también en algunos casos diarios de alguna manera de lectura, de formación, ¿no? Pero bueno, a ese libro del 45 le va a seguir Cielo, Cielo, que es un libro del 47. Hay como, salvo en algún momento, cada 2 años va sacando un libro. Cielo, Cielo, Paraíso Perdido del 49, Por Aire Sucio del 51, Nocturnos del 55, Poemas de Amor del 57, Pobre Mundo del 66, No del 80, Canciones del 93, y después van a venir algunas ediciones de su poesía completa y una antología última del año 2004. Pero digamos que a partir de este núcleo duro que podría estar hasta el libro No, esto ella lo va a revisar y lo va a reeditar muchas veces, pero siempre con este conjunto. No va a crecer demasiado la obra completa si hay otros materiales que podemos sumarle. Voy a mostrar, ya que estamos entre uruguayes, esta edición de Cal y Canto, editorial fundamental, es más alargadito, que son los poemas del 45 al 90, con este comienzo de estos poemas, como les decía. Cal y Canto, una editorial importantísima. A estos poemas le tenemos que sumar un libro que apareció en Uruguay un año antes de su fallecimiento en 2009, que ella participó en el armado y que se llama La vida escrita. La vida escrita es como... es esto. Vean el tamaño. Bueno, voy a mostrar un poquito. Permítanme yo me siento como si estuviera con amigos, así que lo mostraría así. Ahí están cientos de fotos de ideas de distintas épocas, de distintas edades, que son como ¿cómo se llamaría esto? La retiración de tapa, ¿no? Bueno, ahí los diseñadores que digan. Este libro, La vida escrita, es un hermosísimo compendio. Yo sé que acá hay un par que se le está cayendo la baba. Acá hay cartas, hay entrevistas, hay cartas cruzadas, digamos. Muchas veces cuando uno lee libros de cartas solo hay la correspondencia de un solo lado. Bueno, acá hay, pero además fotos muchísimas de distintas etapas, las tapas de las revistas, de los libros, hace todo un recorrido biográfico, La vida escrita, con materiales más allá de, menos poemas, los hay, qué sé yo, hay ¿cómo se dice? Un facsímil de la escritura de Janot, para que vean la letrita la letra, no, tiene una letra muy clara y muy expandida, pero acá tienen Janot, para que lo vean. Bueno, no van a ver casi la letra, pero más o menos. Digo, tiene todas estas cosas que son preciosas. Juan, déjame pasar un mensajito que para los que no han participado antes de nuestras charlas, en general, luego que se termina, mandamos un email con las referencias de los libros de los que hemos hecho, los que Juan ha hecho mención, con el año en donde se editó y todo eso, así que quédense tranquilos, no hace falta que se esperen porque van a tener toda la información. Eso. Y el otro libro que les quería comentar, que esto sí igual creo, yo diría que los dos se distribuyeron acá, porque no los tengo, no son ediciones uruguayas, pero que llegaron. Estos son los diarios de juventud. Los muestro así para que vean que es un volumen importante, ¿no? Son los diarios de juventud hasta los años 30. Digo, son eso, bien de juventud, escritos y revisados y corregidos. Ella escribió, en la vida escrita hay fragmentos de diarios hasta sus últimos días. Estos son los diarios de juventud de Idea. Quería leerles unos fragmentitos como para ya entrar. Digo, es interesante ver en ambos casos lo que sería la letra autobiográfica. Digo, que nada tiene que ver a veces con la construcción que la voz poética va sosteniendo, ¿no? A lo largo de todos sus libros.
A ver, voy a... Esto lo dice, me gusta esto que dice Alicia Torres, le voy a dar la voz a la ensayista, a la compiladora, a la crítica Alicia Torres, que cómo define el diario de juventud. Dice, el diario de juventud, perdón, en el diario de juventud, idea se desplaza de lo anecdótico a la especulación intelectual. Fija instantáneas huidizas y largas tiradas reflexivas que nos permiten ser testigos de una infancia feliz y protegida y de una adolescencia y primera juventud rebosantes de sensualidad y expectativas. Ebria de elogios, de miradas, dice en una nota del 38. Pero aún en ese tiempo indulgente y promisorio aparece, aquí y allá, el presentimiento oscuro que hace la vida ardua. La frustración que empieza a percibirse por habitar un mundo mediocre y ajeno, el desconcierto en el lugar de las certezas. En el diario de juventud nos asomamos a sus primeros amores y a sus primeras decepciones, al gran amor prohibido, marca de fuego que tuerce y encrespa la senda de la vida, al otro amor, protector, comprensivo, pero ausente en exceso. Sabemos de pérdidas cada vez más intolerables, las muertes tempranas de la madre y el padre, las enfermedades de sus hermanos y las propias, rebeldes, sucias, agraviantes. El cuerpo lacerado durante largas temporadas, el rostro desfigurado que se debía ocultar, tragedias y miserias que ponen entre paréntesis, acaso para mirar desde un lugar nuevo, el vicio narcisista de la fotografía, la complacencia en el propio cuerpo, la avidez por el elogio, el relato ambiguo de la impostura y la inmodestia. Lindo lo que dice. Lo tomé porque me parecía interesante, más que lo que yo podía decir, y quería leerles dos entradas que las eligieron como... Hablo de entradas al diario, eso, cuando son con fecha, digo, hago esta aclaración. Uno es del 12 de octubre de 1941. En esto que decimos de la escritura autobiográfica y cuando, y eso lo sabemos los lectores de poesía, no solo los poetas, que no siempre que uno dice yo en el poema es yo autobiográfico, ¿no? Hace un par de días leí algo sobre eso como una especie de literatura del yo de la poesía. La poesía puede ser, siempre tiene que tener, digo, el sujeto poético es el que rige, pero no necesariamente el sujeto poético es el autobiográfico. Puede ser una autorreferencia, pero no siempre o no necesariamente. Entonces, miren lo que dice idea de la escritura, que uno diría es más autobiográfica, de la del diario. Contradice un poco lo que digo. Diario del 12 de octubre de 1941. Quiero decir esto. Todo lo que ha plasmado en poesías, todo lo que paso a la libreta de poesías, es lo único que he vivido verdaderamente. Todo lo que yo diga sentir que no esté apoyado por un poema puede no ser cierto. Podemos no creerle, pero bueno, contradice lo que estoy diciendo, pero digo, me parece que en una poeta que tiene una presencia, va trabajando una presencia de ese yo tan fuerte y tan negativo, podríamos ponerlo en duda, o por lo menos como estrategia. Y otra entrada, pero sí no es del diario de juventud, sino que está tomada de un diario del año 93, dice, por otra parte, pronto nos moriremos todos, y ¿quién cuidará nuestra imagen? Bien, ahí vamos. Vamos a leer algún poema, ¿les parece? Sí. Juancito, una pregunta que me Sí, escriben corazón. acá en el chat mientras. Sí Dice, puedo. los cuadernos en los que copió sus poemas durante muchos años fueron vendidos al archivo de una De universidad de Estados Princeton, Unidos. claro, sí. Dice, lo que contrarió su expresa voluntad. Exacto, eso lo dice, bueno, aparecen en todas las memorias y aparecen en las notas. Exacto, esto, no sé quién lo ha dicho, vendieron, esto le pasa a muchos, ¿no? Muchas veces hemos hablado no acá necesariamente, pero de los viudos y las viudas de algunos escritores que no cumplen con el mandato, con el deseo sus propios deseos, que es el caso, dicen que es el caso de Idea, que ya no quería que se vendieran, y se vendieron a la Universidad de Princeton, que tiene todo, ¿no? Creo que tiene a Pizarnik también, digo, para nombrar otra poeta cercana, me parece que Princeton es la que tiene, bueno, que en algún momento... Que ahí trabajaban como 3 uruguayos, compraron todo. Compraron todo. Pero bueno, son estas libretas
muchas de estas libretas de sus diarios. Quería empezar con una definición que la misma idea no escribe, responde en una entrevista. El poema lírico, vamos a llamar poema lírico a la poesía de Idea Vilariño. El poema lírico es antes que nada un objeto sonoro, porque por trascendente o por auténtico que sea lo que se dice, lo que se comunica, se expresa, que eso sea o no un poema, depende de su organización sonora, de su ritmo. No importa tanto lo que se diga, sino cómo se diga, podemos decirlo. Porque dice, por trascendente o por auténtico que sea lo que se dice, que eso sea un poema, depende de su organización sonora, de su ritmo. Vamos a ver cómo aparece esto en su poesía, porque me parece que, digamos, podríamos encontrar un montón de elementos que se van a repetir, pero vamos... ¿podemos compartir pantalla? Yo tengo por acá, a ver, Carlos. Podés, Juancito, podés. Bien. Yo ahí no estoy viendo, así que ustedes ven no, me fui al 2. ¿Ustedes están viendo este documento? No. No. Dame un minuto que le pregunto. Sí. Si no... pero pará, a ver. No. Es el anfitrión que me tiene que dar pantalla. Sí. Si no, igual leo y ustedes lo siguen, pero digo, yo no tengo problema. A ver si se puede. Bueno, si quieren voy por el poema mientras, ¿no? ¿Te parece, Caro? Total. Vamos con ese primer poema que aparece en la selección, si ustedes lo tienen mejor. Ese primer poema. El resto, salvo La Suplicante, que es el poema que le sigue, el resto están mezclados en los libros. No son todos, no siguen una cronología, porque ya me parece que, digamos, tienen como aspectos generales que son, ¿cómo se dice? Que se repiten, digamos, que son constantes en sus otros poemarios con matices, ¿no? Bueno, este poema, vamos a hacer el poema de amor, que es lo que define casi toda la poesía, sino toda, la poesía de Idea Vilariño, el poema de amor tiene un pacto que es la relación yo-tú, es decir, el poema de amor a un otro, ¿no? Que puede tener distintas formas, pero siempre establece un yo-tú. Este primer poema de Idea, formalmente podríamos decir que es más cercano, comparte formalmente algunos aspectos que podría ser de la poesía modernista, con ya un atisbo de lo que la vanguardia podía traer, que tiene que ver con las imágenes que aparecen acá convocadas, ¿no? Se los voy a leer. Fíjense formalmente cómo se repite la estructura y eso. Después de haber amado tanto todo, y de haberlo tenido y de saberlo, después de haber andado lentamente, con los ojos cerrados o corriendo, y de haber dicho cosas inefables, o deshechas y turbias o amarillas, de haber sido de todos y de nadie, que en la luz con las manos heridas. Después del ala tensa y el descenso, del sueño en re y el despertar dolido, de la rosa de plata y la hoja seca, de las voces azules y del grito, con los ojos espléndidos quebrados y las horas repletas ya vacías y los pobres pies mudos desgarrados, que en la luz con las manos heridas. Hay algo de una rima que no es, perdón que se me fueron, pero los quiero ver. Perdón, ahí están. Hay algo de una rima asonante. La rima consonante es esa que podríamos decir canción-emoción. Para quienes no recuerdan nada de la escuela de la rima. Eso es una rima consonante. Coinciden las consonantes y las vocales. La rima asonante es la que riman, tienen un rasgo que no coinciden consonantes y vocales. Acá tenemos un cierto atisbo de esa rima asonante, pero miren cómo maneja esta chica, que tiene menos de 20 años cuando escribe este poema, un ritmo interno, ¿no? El ritmo interno del poema se marca por acentos, pero acentos como pa, pa, pa. Miren cómo
Me encanta que estén como le estoy dando un atisbo de rima, pero es para poder después avanzar en el poema y que podamos entender cómo trabaja, que no solo es el tema en idea, que el tema no es lo de menos, por supuesto, pero sí los temas son 3 o 4 universales, pero después es el tratamiento, y ella va yéndose hacia una cosa cada vez más parca, más concisa, más austera, pero con una conciencia del ritmo que está en este antecedente, pero que después lo va como, si quieren, limpiando, podemos decir. Después de haber amado tanto todo, ¿no? Miren, ahí caen los acentos, pa, 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 ¿no? Eso para una clase de ritmo. ¿A quién le habla este poema? No hay yo. Digo, para que no voy a hacer estas preguntas para que empiecen para que empiecen a contestar en el chat, sino que es casi como retórica, pero no hay un yo. Podríamos presuponer, ¿a quién le está hablando? Tiene la cuidada forma de no poner un yo poético, esto que, digo, ni yo ni un tú. Después de haber amado tanto todo y de haberlo tenido, ¿quién? Bueno, seguramente el sujeto poético, pero no dice yo. Es interesante, porque digamos, lo primero que se nos ocurre es, sí, es un poema de amor. También parece un poema que tiene cierta, yo no diría que es una poeta mística, nada más alejado del misticismo, pero sí cierta lectura un poco, sí, cierta lectura de los poetas místicos y también de cierta religiosidad, esta imagen, como la imagen de la suplicante o la imagen de la limosna, y aparece algo de cierto rasgo, claro, que en una familia anarquista parecería ser, pero bueno, para eso era una poeta ya también, para correrse también de esa mirada, pero yo creo que hay una lectura muy atenta así de los poetas místicos en esto, y después, por supuesto, rasgos que no están acá y que se van a reproducir, que tienen que ver con la negación, el no, que tiene que ver más con una raíz filosófica más nihilista, si quieren, ¿no? Eso sí va a ser una constante. Pero miren, entonces, cómo trabaja, ¿no? Y cómo trabaja estos dos bloques, porque dice, después de haber amado tanto todo, va todo una, ¿no? Con una buena puntuación, una gramática, versos más largos, que tienen su sentido cerrado de verso a verso. No es que nosotros tenemos que hacer como una lectura de un encabalgamiento, o sea que el verso que sigue en el otro, eso lo vamos a ver en la suplicante. Van a ver cómo va encontrando otra forma rítmica y después ya la que conocemos. Juancito, disculpa, ya estás como co-host. Bueno, Puedes vamos ahí compartir cuando quieras. Genial, genial. Yo creo que eso, ahora vamos a ver estos poemas donde aparece la negación, como les decía, quizás de raíz más nietzscheana, de las lecturas filosóficas. Ella abrazaba la lectura de Nietzsche con pasión, y eso lo declara en sus lecturas. Digo, son la antesala también de lo que... Digo, el Poemas de Amor va a ser como un libro faro para su obra, ¿no? Digo, faro en todo el sentido de su obra hacia atrás y hacia adelante, ¿no? El faro es esa linda imagen, ¿no? Que es una luz que irradia no solo para adelante, ¿no? Es para adelante y para atrás. Bueno, en ese sentido yo creo que Poemas de Amor, y miren qué título elige, Poemas de Amor, no dice nada, es como la antología del amor, podría ser lo mismo, pero miren que el libro más contundente y más citado y más leído solo tiene ese título sencillito, que un distraído podría decir, poemitas, ¿no? Digo, poemas de amor, qué poca metáfora. Bueno, hay que entrar en ese libro. Disculpa, acá me Sí. preguntan, ¿crees que esa rítmica que tiene relación con su exposición a la música desde chica? Bueno, yo creo que Nuestra amiga sí. María Amelia. Sí, vi que Bernardi. estaba María Amelia, es nuestra cónsul argentina en Toronto, así que también le damos la bienvenida. A ver, yo creo que sí, que tiene que ver con el oído musical. Hay una conjunción entre la lectura y la música. La música, el oído es fundamental también para escribir estos poemas, pero creo que a su vez esa formación, que quizás era de raíz más académica, como podría ser aprender piano y violín, ella tocaba el violín, creo que después, le respondo a María Amelia y a todos, me parece que son los ritmos populares, digo, la lectura del tango, la escucha del tango, que eso se va a volver más sencillo, ¿no? Va a ir como una rítmica mucho más
más fluida, si quieren. Que yo creo que tiene, digo, eso es una teoría, digo, como no, debe haber bastante escrito sobre eso, pero digo, yo creo que está en eso, sí, en el conocimiento de la música y también después de los ritmos populares, avanzado de su obra poética, ¿no? Pero seguramente hacia el principio debe haber sido re importante eso. Bueno, yo hablé de poemas. Bueno, voy a la lectura antes, porque quería leerles una cosita, a ver si ahora sí, para mostrarles esto en La Suplicante. No voy a leer todos los poemas, pero ahí estamos. Ahí sí lo ven, ¿no? Ya, ahí nos vemos. Bueno, quedó precioso el PDF. La Suplicante. Ahora sí, en este que va a ser su primer libro, acá sí hay un yo. Cuando yo decía, hay una ausencia de yo, acá concédeme, o sea, esa invocación, ese pedido, vuelvo a esta idea de la religiosidad, sin necesidad de hacer una lectura religiosa, pero digo, hay algo de cierto misticismo que después, ¡pum!, va a caer de lleno. Pero acá está, ¿a quién se le pide? ¿A quién suplica este yo poético, no? Concédeme esos cielos, esos mundos dormidos, el peso del silencio, ese arco, ese abandono. Enciéndeme las manos, ahóndame la vida con la dádiva dulce que te pido. Es tanguera también, ¿eh? Bueno, el tango es melancólico, por eso es Uruguay, es Argentina. El tango es la melancolía, la nostalgia. Y eso está. Digo, pónganle un 2x4 a esto y hacemos un tango. Pero digo, pero más allá de eso, que lo digo en broma, pero no tanto, creo que sí, que hay poemas de ella que se llaman tango, pero digo, que hay algo de una rítmica y un quiebre en esto. Y también estos versos largos, que como les decía en el poema anterior, también tienen, gramaticalmente son como perfectos, concédeme esos cielos, esos mundos dormidos, ahí caen concédeme y caen mundos el acento, entonces esa rítmica perfectamente sostenida, el peso del silencio, ese arco, ese abandono, enciéndeme las manos, ahóndame la vida, con la dádiva dulce que te pido. Ahí sí hay un encabalgamiento entre el cuarto y el quinto. Y después dice, dame la luz sombría, apasionada y firme. Es una A, ¿eh? Quiero pedir disculpas por mi tipeo, que siempre caigo en alguna. Dame la luz sombría, apasionada y firme, de esos cielos lejanos, la armonía de esos mundos sellados. Dame el límite mudo, el detenido contorno de esas lunas de sombra, su contenido canto. Tú, el negado, da todo. Tú, el poderoso, pide. Tú, el silencioso, dame la dádiva dulcísima de esa miel inmediata y sin sentido. Por supuesto que tiene un sentido musical en la repetición de algunas imágenes como lo que se pide, ¿no? La dádiva dulce, la dádiva dulcísima, pero quería mencionar esto, que es importante para ese trabajo que hace con el ritmo y de exploración de otras formas, que, como les decía, podría ser, si quieren, una canción, que es cómo juega los sentidos. Leía la cita de Idea, donde dice el ritmo en relación con el sentido, ¿no? Hay mucho escrito sobre el ritmo como poética del sentido, que es un texto de un francés que se llama Henri Mechonic, justamente analiza esto, que digo, no es lo mismo lo que dice cuando dame la luz sombría, apasionada y triste de esos cielos lejanos. No, está poniendo en esa coma, digo, lo que en un sentido podría ser la luz sombría, apasionada y firme, pero lo pone a jugar con el verso que sigue, apasionada y firme de esos cielos lejanos, la armonía. Y la armonía podría también estar en relación con eso, pero se juega hacia el verso de abajo, la armonía de esos mundos sellados. No lo vuelvo a leer. Pero quería que viéramos las variaciones del ritmo en Idea. Voy a hacer también... Yo creo que entre el primer poema, que hay un distanciamiento con ese sujeto amoroso, acá ya empieza a aparecer en La Suplicante esa súplica que podríamos ser a una figura de Dios sin necesidad de adscripción, porque no aparece, pero sí la súplica, la suplicante, ese concédeme. Y también piensen que los poetas místicos, en la relación de amor es con el Dios, digamos, el yo-tú, la relación yo-tú del poeta místico es con Dios. Entonces, por ahí podríamos hacer también un acercamiento. A ver,
eso yo creo que acá, digamos, está como, ya estamos en un trabajo con la métrica un poco más, que ha crecido, digamos, que lo viene trabajando, y acá, si muriera esta noche, estos sí los voy a leer los tres para después poder saltar, acá hay una ruptura con el orden gramatical. A ver, estamos hablando de una poeta súper contemporánea, ¿eh? Por eso yo creo que en el presente puede ser leída con tanta facilidad, en el sentido que no es difícil acceso, porque creo que incorpora eso que veíamos al principio, que para mí es como una raíz modernista, ya quiebra e incorpora todas las novedades, digamos, de la poesía de la posvanguardia, como es el verso libre de esta forma. Nosotros tenemos muchos ejemplos. Digamos, la ruptura de la gramática, quiero decir, el despojo sobre todo, el despojo de los signos de puntuación, que están dados por el corte de verso o la relación entre las palabras. Si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si este coito feroz interminable, peleado y sin clemencia, alcanzara su colmo y se aflojara, si ahora mismo, si ahora, entornando los ojos me muriera, sintiera que ya está, que ya el afán cesó, y la luz ya no fuera un haz de espadas, y el aire ya no fuera un haz de espadas, y el dolor de los otros y el amor y vivir, y todo ya no fuera un haz de espadas, y acabara conmigo, para mí, para siempre, y que ya no doliera, y que ya no doliera. Bueno, acá la cosa se empieza a poner un poco más densa, ¿no? Digo, entran a jugar ya no solo la rítmica, sino los términos. Miren cómo, digo, habla de coito y habla de colmo, digamos, ¿no? Como solo cambiando un par de letras, y una repetición, ¿no? Que acentúa el comienzo y también el final. Juega con la palabra, con el as de espadas, ¿no? As como el as de luz, no como el as de la carta. Eso es un juego de fonético, digamos, de sonidos. Acá ya entramos en terreno idea absolutamente. Voy a avanzar un poco. Acá Silvana también dice las aliteraciones también. Eso, esa es la palabra. Aliteración es la rima, la aliteración es el sonido interno en un mismo verso. Eso, los ritmos, el ritmo interno, y hay en otros poemas que eso es mucho más jugado, pero claro, las aliteraciones, sí, sí, sí. Mientras en el chat muchos se mueren de amor con si muriera esta noche, ¿no? Acá Ah. van comentando, es desgarradora, sublime. Bueno, hay algo que es interesante, que es una pregunta que va a quedar seguramente, es cómo nos conmueve tanto una poeta tan desgarrada, donde casi no hay un atisbo de dicha, y sin embargo nos sigue conmoviendo, porque digamos, hay zonas que parecen casi como, ese desgarro parece casi una especie de sobreactuación que la poesía permite, ¿no? Y sin embargo todo eso nos sigue atrapando, nos sigue convocando, ¿no? Voy a salir y voy a llegar a Janot. Pero antes de Janot, que el título en realidad no es en mayúscula necesariamente, digamos, según la edición, pero no necesariamente. Pero a mí me parecía que era como el comienzo de, esto es como un póster. Este es el poema que está en cualquiera. Entonces el Janot, que tiene esa potencia, esa negatividad tan fuerte, porque está, digamos, a mí siempre me aparece una frase de John Berger, el escritor inglés. Berger dice, lo opuesto a amar no es odiar, sino separarse. Y me parece que de esto dan cuenta estos poemas de amor y no amor, ¿no? Pero bueno, para ser fiel un poco al armado que había hecho, y ahora vamos a ir este es el poema más desgarrador de la literatura en lengua castellana, creo. Pero me gustaría leer dos cosas antes de volver a Janot. Yo sé que ya estamos en la última, y yo lo que me queda es leer un par de cositas. Lo que Idea escribió sobre Onetti cuando lo conoció, y un año después, algo que escribe un año después de Poemas de Amor. Poemas de Amor es del 57, es un texto del 58. Si me esperan, se los leo. Dice, conocí a Onetti a desgano, diría cuando ya estaba mejor o mejorando de mi feroz enfermedad de 3 años de cama,
de ser nadie. Fue de noche, tarde, en un bar de la costa, Malvin. Mario Benedetti, que esa noche no estuvo, piensa que pudo ser en el Rodelú. De cuántas veces lo vi, esa fue tal vez la única en que mostró largamente su fina inteligencia. Fue su única arma de seducción, y creo que nos sedujo a ambos. Perdón, que nos sedujo a todos. 2 o 3 días más tarde volvía a Buenos Aires. Y como en ese momento estaba viviendo, pasó un periodo largo en Buenos Aires, Onetti, 2 o 3 días más tarde volví a Buenos Aires. Y como por algo así, como un año no pudo volver, supongo que era a fines del 50 o a comienzos del 51. Por asuntos de número, la revista, y pronto de la edición de Un sueño realizado, comenzó y se sostuvo nuestra correspondencia que, al ser por lo menos el comienzo, para todo el equipo, debía a menudo recatarse o hacerse críptica. Después en el 58 escribe: ¿cómo amarlo si se parece tanto a mí? Si nunca nadie se parecerá tanto a mí en todo lo esencial, si cada palabra, cada experiencia que mencionó eran las mías. Y yo no hablaba, y aunque quería irme, no me iba para ver si aún decía algo más, y lo decía. Los mundos, la lástima por la gente, el deshacimiento, el sentirse en el universo, la conciencia casi constante del absurdo, de la muerte y el gusto por la vida. En él esto es muy fuerte, le gusta vivir, lo apasiona. Creo que no querría morirse. Más bien lo ofende la idea de la muerte, que hace absurdo el resto y no el hecho de vivir. Y un fragmento posterior, que es de junio de 1994, y que ella apunta en el diario. Junio del 1994 es la fecha de la muerte de Onetti. Ellos se han visto unos años antes, en el 87. Ustedes saben que Onetti se va a Madrid y nada, muere ahí. Y vivía encerrado, vivía en cama, escribía arriba, encima de la cama, ¿no? Vivía como con Moore, con su pareja, por supuesto, con su mujer. Y ella va en el 87 a Madrid a visitarlo. Pero esto lo escribe en el año 94. ¿Cómo estoy? No puedo decir nada. No sé. No consigo entenderme con lo que me pasa. Comienzo por no haber sabido nunca cómo pude enamorarme de él. La mujer que era yo, la que soy, no hubieran podido amarlo. No. Y si de todas maneras sucedió, ¿qué tiene que ver el que era él entonces con él ahora? Nosotros y él padecimos. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, le dije en Madrid. Creo que bromeando. Somos, me dijo serio, como reprochándome. ¿Somos? No sé. Y aún así, leyendo el poema que salió en Brecha, No te veré morir, yo ya sabía todo, ya sabía esto. Lo había padecido íntegramente en esos versos. Y el poema, por supuesto, es este, ¿no? El que todo el mundo antologará para evocar la relación. Yo diría este y después voy a leer y ya para ir redondeando, ¿no? Estamos bien. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás. En un día futuro no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Ese verso, el único verso largo es el que justamente pone en tensión el ser, el no ser, ser y no ser. Y también en relación con eso que escribe en el año 94, ¿no? Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, que evoca otro poema, que es otra cita, ya no soy más que yo y para siempre y tú.
está el yo y el tú, ahí en tensión, ya no serás para mí. Deja ese ya solito. Miren la estrategia, ¿no? Digo, pero también este poema nos sirve para pensar esas cuestiones que yo les decía, de cómo el ritmo se iba dentro de la negatividad. Es un poema un poema de amor, donde establece el yo-tú claramente, pero desde la negativa. Ya no. Y este, que también es el... Perdón, la limosna, quería leerlo. Pero la limosna está en relación con... no, pero quería leer este a continuación. Perdón, Un huésped. Que también suele citarse para evocar el vínculo. No sos mío, no estás en mi vida, a mi lado, no comes en mi casa, ni reís ni cantás, ni vivís para mí, somos ajenos, tú y yo misma y mi casa, sos un extraño, un huésped, que no busca, no quiere, más que una cama a veces. ¿Qué puedo hacer? Cedértela, pero yo vivo sola. Vieron ahí también cómo aparece, ¿no? Esta cuestión del verso sin signo, pero sin embargo está. Sos un extraño, un huésped, que no busca, no quiere. Eso igual es más formal. Alrededor de poemas de amor, es un poco largo para leerlo, pero quería leerles, no, igual lo voy a mencionar y voy a leer otra cosa, y puedo cerrar con un poema, también podría ser. A mí La limosna es un poema de... no, Carta, que me gusta mucho. Era, en el año 63 le dan un premio oficial, un premio nacional, al libro Poemas de Amor, que había salido en el 57, en el 63 el Ministerio de Cultura, ¿no? Se llamaba de otra manera, perdón, Ministerio Público, y ella manda una carta renunciando a ese premio porque considera que ninguno de los que conforman el jurado están a la altura para premiar nada. Y es muy buena la carta, porque además ese mismo premio lo ha rechazado años antes Benedetti en 2 oportunidades, o sea, venía con un historial que puede ser, digamos, los premios oficiales pueden pasar, pero la carta era muy contundente, pero si la leo no llego. Me parece, sí, más divertido, si les parece, me gustaría leerles a ver si lo tengo por acá, que era rápidamente, y ahí sí cierro con un poema, a ver si perdón, que es el cuestionario Proust. ¿Conocen el cuestionario Proust? Es una serie de preguntas, no sé el número, si tiene un número exacto, debe tenerlo. Bueno, preguntas de muy distinto rango. Entonces, es muy genial. Voy a leer algunas, ¿no? ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? El rigor. La cualidad que prefieres en una mujer, la seriedad. Lo que más aprecias en tus amigos, la amistad sin retaseos ni concesiones. Tu principal defecto, la intolerancia. Tu ocupación preferida, mis indagaciones sobre los ritmos poéticos, las plantas, ambas ocupaciones solitarias. Tu sueño de dicha, la soledad. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? La mayoría ya pasaron. Hoy, la ceguera. Esto en el 2005, En el 2005 lo responde. ¿Qué quisieras ser? Un arqueólogo, un artesano. Salto un poquito. Tu flor preferida, el jazmín. ¿Cuáles son tus autores preferidos en prosa? No sé, la prosa es infinita. Diría que el ensayo y la correspondencia. ¿Cuáles son tus poetas preferidos? Poeta preferido, ninguno. Poemas o versos preferidos de algunos poetas, muchos, muchos. ¿Quiénes son tus héroes preferidos de ficción? Ninguno. ¿Quiénes son tus heroínas favoritas de ficción? Ninguna. ¿Qué nombres son tus favoritos? Ninguno. En todo caso, poema. ¿Cuál es tu lema? Ninguno. Pero podría ser, ¿para qué? Bueno, les hice un salteadito del cuestionario, pero está bueno eso. ¿Para qué? ¿No? Como última... bien. Acá acotan, Juancito dice que Chicos. ya no podría haber sido escrito hoy, tranquilamente, una mujer de Totalmente. avanzada realmente. Sí. Y José dice, coincido con lo que has dicho, que
que escribió Idea acerca de Onetti. Él dice que en una entrevista que le hizo Galeano en Madrid, la muerte es una cosa que me indigna. A nosotros también, creo. Me quería morir. Bueno, esta cosa de la negatividad, que es como un rasgo también, llega a su punto máximo en el último libro, ¿no? Que se llama No hay duda ahí, ¿no? Y hay algunos no, me voy hacia el final, y que es interesante, ¿no? Como decir no. Parecen como pequeños aforismos, en algún caso, ¿no? Dice, uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Miren el decir no, atarme al mástil, pero deseando que el viento lo voltee, que la sirena suba y con los dientes corte las cuerdas y me arrastre al fondo, diciendo no, 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 pero siguiéndola. Y leo el epitafio, el número 40, que dice, no abusar de palabras, no prestarle demasiada atención. Fue simplemente que la cosa se acabó. Yo me acabé, una fuerza, una pasión honesta y unas ganas, unas vulgares ganas de seguir. Fue simplemente eso. El epitafio podría ser también una poética, ¿eh? Hay un jueguito con eso. Y el último que dice, inútil decir más, nombrar alcanza. Con eso debería dar por terminada mi charla. Inútil decir más, nombrar alcanza. Bien, vamos a salir del... Estoy muteada, perdón. Acá también dice, Susana dice, en los textos hay una economía en el vocabulario que hace al texto como una navaja, el ritmo corta, hiere, ¿no? O sea, como No, pues, contundente. Totalmente. Yo hablaba de eso, bueno, no usé la palabra economía, pero sí como la cosa austera, ¿no? De no, eso sí es un cambio que se va, por eso me parecía interesante arrancar con ese primer poema, donde hay otra imaginería, donde hay otra imagen convocada, ¿no? Por eso hablaba yo de lo que venía de la vanguardia y posiblemente del surrealismo, ¿no? Ese uso de colores, y eso se va economizando cada vez más. Es perfecta la palabra economía, no de recursos, sino como de economía, podríamos decir, lingüística, ¿no? ¿Cómo sería? En el vocabulario, decía. Vocabulario, sí. Sí, también acá José nos dice, decir no, es intertextual de la Odisea. Bueno, claro. Está la imagen del mástil, del canto de las sirenas, perdón. Sí. No, pero es esta contundencia que tiene ella, ¿no? Y lo que decía Susana, esto de la navaja, esto de que hiere. Idea decía que puedo mentir en la vida real, pero no en un poema. Cuando yo escuché eso, es que es verdad, o sea, más allá del juego que nos puede invitar a nosotros qué es verdad y qué no es verdad, ese juego que lo hacen todos los poetas, creo. Sí, claro. Pero esta invitación a lo contundente, ¿no? O sea, bueno, felicitaciones, muchas gracias, hermoso encuentro, muchas gracias por la charla. Idea es una poeta que siempre nos invita a la economía, a un trabajo cuidado con la palabra. Si alguno quiere, a partir de ahora voy a desmutear a todos, el que quiera... Digo, la contracara, porque sé que muchas y muchos nos van a acompañar en el próximo encuentro. Tengo los avisos parroquiales. Estéticamente, la contracara exacta de Idea es Marosa di Giorgio, que es todo lo contrario, es un universo, pero infinitamente menos económico, más de una imaginación mucho más frondosa, y por supuesto, sobre todo en el poema en prosa. Así que vamos a tener otra, yo lo decía el otro día, vamos a tener un lindo panorama cuando terminen estas charlas de la poesía uruguaya, porque creo que estas líneas, digo, yo que hablaba de los antecedentes y hablaba también al principio de cómo para los poetas hay ciertas líneas que son también nuestras poéticas a las que nosotros atendemos. Yo creo que en estas líneas que hemos visto y que vamos a ver, creo que están las líneas de la poesía contemporánea uruguaya. No solo de la poesía de mujeres, por supuesto, eso sería una torpeza. Influye, claro, digo, como influyen no solamente en la poesía de mujeres. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, están todos desmuteados, pueden desmutearse. Todas cosas lindas. Todas cosas lindas, lo que acá no se permite mala onda, chiquis.
Ya bastante con ya no, que terminamos todos deprimidos. Buenas tardes. Bueno. Este es mi primer encuentro y en realidad me parece fascinante. Bien, Me muchas gracias. encantó y Bienvenida. creo que llegué tarde, pero fue un problema de malentendido de horarios. Cuando vi la foto de Idea, enseguida me sentí conectada con ella y después leyendo un poquito más, resulta que ella, yo nací el 28 de abril y desgraciadamente ella murió el 28 de abril. Entonces por ahí fue la conexión. Los astros vinieron por ahí. Sí. Bueno, muchísimas gracias y un placer. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Silvia. Nosotros decimos esto, a veces lo decimos en las charlas, y a veces como también como que la idea de estos ciclos es justamente que pueda despertarle la curiosidad para seguir leyendo. Esto es una selección muy pequeña y también es una lectura, una lectura. Pero la idea de estas charlas es que puedan ir a buscar y que también llegando a idea van a ir a otros escritores. Así que esperemos haber cumplido y ojalá les haya gustado los poemas que seleccionamos y todo. ¿Puedo? Sí, Elizabeth. Sí. Yo, bueno, les agradezco muchísimo toda la información que nos dieron. La verdad que la vida de Idea es apasionante porque yo creo que es una mujer de este tiempo, o sea, no del tiempo que vivió, por lo cual era una cabeza sumamente adelantada a su tiempo. Absolutamente. Yo la conocí a los 14 años, tengo 60, y me partió al medio. Y a partir de ahí busqué todo lo que podía y leí claro. todo lo que podía, y ahora tengo libros. En ese momento no había internet, por una revista creo que fue. Y la verdad, en serio, es la poesía que más me gusta. Qué bueno. Es la poeta que más me gusta. Yo creo que, Elizabeth, esto me parece que Idea, a mí me gusta usar un concepto que lo uso por ahí en otros talleres, y me han escuchado algunas y algunos de los que están aquí, es de esos escritores que habilitan la posibilidad primero de entrar en la gran poesía en la alta literatura, sin demasiados escollos, es decir, sin demasiado ripio para poder entender el poema, y también para quienes escriben, la posibilidad de que después uno se da cuenta que si escribe como Idea es como imposible, pero no porque no se pueda, porque es muy copiable, ¿no? Uno puede creer que pone ¿no? La negativa, pero digo, eso está bien cuando uno se acerca por primera vez, pero me parece que habilita eso, la posibilidad de que también uno puede escribir poemas con cierta economía, con cierto trabajo rítmico, por lo menos desde mi experiencia, y me parece que es la experiencia que tengo en la facultad cuando la leen, que quieren escribir como Idea. Gracias. Le damos ideas. ¿Alguien más? ¿Están libres de desmutearse? Para ver qué dice, a ver, porque leo de costado. Acá de costado, Gracias, sí. gracias. Felicitaciones, hermoso encuentro, gracias por... Claro. Todas las felicitaciones, y se crucial lo que dijiste, que recuperaron un público. Claro, esa idea a mí me parece interesante de los poetas, cuando hablamos de poesía popular, en el caso de Idea, que es como la cúspide, y vamos a seguir viendo esa figura creciendo como figura, como poeta, que la conciencia de ese grupo de jóvenes que era recuperar un público, que es lo que hoy hablamos todo el tiempo, de que hay tanta gente que escucha poesía o que escribe poesía, bueno, seguramente hay un antecedente ahí en ese gesto. Y bueno, ahora sí vienen los avisos parroquiales, chiquis. Esto no queda acá, así que vamos a tener el tercer encuentro el mes que viene, el día, creo que es 19 de abril vamos a tener el encuentro con Marosa Di Giorgio nuevamente, va a ser a las 6 de la tarde, a las 7 de Argentina, Uruguay. Hoy tuvimos medios complicados porque estábamos con el tema del cambio de horario, que fue ayer el cambio de horario, entonces se nos complicó el público recuperado. Que me perdonen los que quisieron entrar hace una hora porque yo dije que era a las 8, que me disculpen. Y también estamos preparando para mayo y para junio unas cuantas actividades más inspiradas. Agradecer a todos los que participan, a todos los que nos mandan mensajes, a todos los que realmente nos acompañan en esta aventura de
todos estos que se inspiraron y que nos inspiran ahora a nosotros para compartir esta tan rica cultura latinoamericana, nuestras letras, nuestro arte. Para nosotros es un placer estar con ustedes, lo hacemos todo con mucho amor, y realmente estamos agradecidísimos de todos los que nos apoyan. Y como les digo siempre, a leer, chicos, que la vida es corta, así que a ponerse las pilas, les dejamos material. Seguramente hoy no, porque ya es medio tarde, pero mañana les va a llegar algunas referencias de los libros, un par de links de videos de la vida de IDEA que se hizo el año pasado sobre los 100 años de su vida, que está bastante interesante para compartir, para que cuando ya no puedan más de Netflix, que no lo puedan ver más, bueno, que digan, ¿saben qué? Vamos a ver esto que va a ser un poquito más interesante y nos va a inspirar un poco. Así que cualquier duda que tengan, nos escriben. Gracias de corazón realmente por estar con nosotros. Gracias Juan. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, un placer, Juan, verte. Buenísimo, Adiós, gracias. alegría. Gracias. Gracias.